Hace ya muchos años tuve la suerte de ser invitado por una dependencia nacional, si no recuerdo mal, el Ministerio de Acción Social, algo parecido, a una serie de charlas que daba en Buenos Aires un funcionario español, particularmente del área educativa. No es que fui invitado porque era yo, sino por el cargo que en ese momento yo ocupaba. Las conferencias, las charlas que dio este hombre realmente eran todos muy... No me acuerdo el nombre de él, ¿eh? Un problema de la memoria que, bueno, no me permite recordar en este caso el nombre. Pero sí el contenido, el sentido de sus charlas. Realmente muy valiosas y que en nuestro caso particular, de nuestra región, en la provincia de Chubut, fueron significativas. Mucho de lo escuchado, de lo reflexionado, después compartido con los compañeros del área de trabajo nuestra, nos orientó en aspectos, yo considero muy importantes. Hay que pensar que en esa época el- lo que era la educación especial y lo que era la educación común era de algún modo dos sistemas como compartimentos estancos donde no había este, prácticamente ninguna relación entre el uno y el otro, y mucho menos entre los destinatarios del servicio, ¿no? Los alumnos. Por lo tanto, conocer la experiencia de esta gente en España, que además era muy interesante, porque este hombre no solamente contaba los logros, sino también los errores cometidos, nos ayudó, nos orientó mucho para tener en cuenta algunos aspectos, no tanto desde el punto de vista organizativo, sino desde el punto de vista de la ejecución, ¿no? Del modo de llevar a la práctica esta intención que se estaba en danzas en nuestro medio de avanzar hacia una escolarización mejor articulada, bueno, hoy se diría con mayor inclusión, integración, se decía en aquella época. Pero este no es el tema de hoy. Lo que pasa es que me acordé de esta persona y de esas charlas que él daba, que él dio. Pero una de ellas me impresionó mucho, que estaba dedicada a las palabras. Palabras, las palabras, creo que así la titulaba él. Eh, y hacía hincapié en el hecho de que, en función de usos y costumbres, no siempre uno se detiene en el significado de las palabras y las usa, sí, frescamente, naturalmente, pero sin detenerse en aquello que está dicho, en lo que se dice. Uno de los detalles que me llamó la atención es que él señalaba que cuando hablamos de discapacitados, de escuelas para discapacitados, estamos convirtiendo en un sustantivo lo que es un adjetivo, en definitiva, y que era necesario y muy importante anteponer a esta calificación el sustantivo de persona con discapacidad. Bueno, esto es por dar un ejemplo nomás, porque no es el tema de hoy. Pero sí la actitud de esta persona frente al hecho de las palabras y detenerse en la palabra y desmenuzarla, indagar qué está dicho en aquello que se dice, tuvo un impacto en mí. Y de algún modo tiendo en la medida de mis posibilidades, no como un especialista, los hay, ¿no? Gente que se dedica a este estudio de la lengua, este, pero bueno, de una manera un poco más sencilla y doméstica, tengo esta eh, tendencia, digámoslo así, a detenerme en el sentido, incluso en el sentido originario de las palabras que a veces está registrado en la etimología de las mismas. Y hoy el tema es una palabra, autoridad. Cuando uno escucha hablar de autoridad, de autoridades, es probable, muy probable, que piense en alguien que manda, en la autoridad como una función de mando. Pero si nos ponemos a desmenuzar el origen, nos vamos a encontrar
que la palabra autoridad proviene del latín y llega a nuestro idioma como autoridad. Autoritat, autoritatis, autoritas, autoritatis. Mi latín, cero, reprobado, pero bueno. ¿Y qué significa esto de la autoritat, autoritatis? El significado tiene que ver con potenciar, aumentar, hacer crecer, promover, hacer progresar. Acá todavía no aparece el tema de dar órdenes, sino el tema de promover, hacer crecer, potenciar, hacer progresar. Y es interesante esto, porque cuando nosotros hablamos de autoridades educativas, puede ser que caigamos por una cuestión de usos y costumbres en la idea que la autoridad educativa es uno que da órdenes, y no tanto uno que ayuda a potenciar, a hacer crecer, a promover. Y sin embargo, si nosotros nos remitimos a este sentido originario de la palabra autoridad, podemos llegar a descubrir otra manera de ejercer la autoridad, que no descarta el otro aspecto, que es el de dar indicaciones concretas para que se haga tal o cual cosa, pero que no está ahí el elemento esencial del rol del ejercicio de la autoridad. E inmediatamente nos ubica en la situación de prestar un servicio a aquellos sobre quienes uno representa un cierto nivel de autoridad. Y que implica responsabilidad. ¿Responsabilidad respecto de qué? De potenciar, de promover, de hacer crecer, de hacer progresar. Servicio, responsabilidad y servicio. En otra ocasión, si no recuerdo mal, algo de esto ya fue dicho. Pero hoy tengo ganas de compartir con ustedes una especificación mayor sobre esta idea de la autoridad. También lo señalaba en otra ocasión que, en cierto sentido, toda nuestra estructura educativa ha tomado como modelo el sistema militar, el régimen militar. Y también fue dicho, lo repito, que en el régimen militar la idea de autoridad está intrínsecamente ligada a dar órdenes que no se discuten, que es lo propio de su ámbito, donde resulta lógico y aceptable que determinadas órdenes, desde el punto de vista del conflicto, de los conflictos militares, no admitan, digamos, la discusión. Y de algún modo esto, cuando se traslada al ámbito educativo, y bueno, no tiene ninguna lógica, no tiene ningún sentido. Y sin embargo, a veces por cierta tradición, la cosa se convierte en lo que entiendo yo no debería ser. Suele verse, lamentablemente, a veces un ejercicio de la autoridad escolar, y más allá de lo escolar, ¿no? En los funcionarios, donde la voz de quien ocupa ese cargo de autoridad es palabra santa, que no admite debate. Bueno, esto está obvio decirlo, no tiene nada que ver con esta idea de la autoridad como aquel que ejerce una función de promoción, de orientación, de facilitación
de la tarea de aquellos respecto de quienes ocupa un lugar de autoridad. Y esto creo yo es muy importante en la vida de una institución escolar, que es la que nos interesa en este espacio. Pensemos en la función directiva, que debe decirse, debe ser ocupada por aquellas personas que tienen un saber, una habilidad, una acreditación para diferenciarse del conjunto y ocupar ese lugar de autoridad. Director, vicedirector, supervisor. Y entonces nos tenemos que preguntar, ¿qué es lo determinante? Lo más importante de su manera de comprender la tarea. Bueno, ejercer la autoridad en estos términos. Ser un facilitador, ser un promotor, ser un colaborador específico, por aquello que tiene como bien, que es su conocimiento, su experiencia, el tiempo que ha estado dedicado a la tarea, entonces, bueno, lo ubican en ese lugar específico, diferenciado del conjunto, para servir al conjunto, no para servirse del conjunto, no para ser un mandón, un sábelo todo, que anda juzgando y persiguiendo como un gendarme a aquellos a quienes tiene que ayudar, colaborar, con justicia, con vocación de servicio. Esto es tan obvio, es tan elemental, y al mismo tiempo, paradójicamente, no siempre fácil de encontrar en la vida escolar. Cuando era muy joven, uf, las primeras experiencias mías como maestro suplente al entrar a una escuela común, ¿no? Primero fui maestro común, soy maestro de primaria, ¿no? También. Bueno, un pibe, 18 años, ¿eh? Me sorprendía y me molestaba mucho ver a mis compañeros, a mis colegas, la actitud de subordinación temerosa respecto de los directivos y ni hablar cuando venían lo que en aquella época se llamaban los inspectores. Era un tembladeral eso. Bueno, no es lo que se corresponde con esta idea de la autoridad como facilitadora, como promotora. También en otra ocasión lo he dicho, ¿no? Entra el director, la directora a ver la clase de un maestro, de una maestra, y todo el mundo tiembla, ¿no? Porque entra un juez, no entra un colaborador. Y esto no tiene por qué ser así. Si entendemos la autoridad en estos términos de su sentido originario, es todo lo contrario. Es alguien que va ahí para ayudar a crecer, para facilitar que las cosas vayan mejor, no para andar apuntando con el dedito y juzgando y poniendo una notita, como un juez. Aprobar, desaprobar, concepto sobresaliente, concepto malo. No. En todo caso habrá después alguna forma de calificación. Yo creo que tampoco es muy necesario, pero bueno. Pero esto es un punto de llegada tardío. Lo esencial de lo cotidiano, de la vida de todos los días de la escuela, es que aquellos que ejercen la autoridad, bien ganada, supuestamente, sean estos colaboradores que están al servicio de facilitar la tarea de sus, con perdón de la palabra, subordinados. Es fea la palabra. De sus compañeros que ejercen otro rol.
Esto no impide que en determinadas circunstancias quien tiene ese rol de la autoridad tome decisiones que son competencia de su función, pero no desde esa cosa autoritaria, no, para nada, porque esas decisiones también podrán y deberán ser explicadas, mostrar las razones de por qué se toma esa decisión. Y lo mismo atañe al docente respecto de sus alumnos. Está ahí porque tiene conocimientos y habilidades para facilitar, para promover el aprendizaje de sus alumnos, haciendo un ejercicio saludable y constructivo de la autoridad que ocupa, pero no como un mandón, lo cual no impide que ponga los límites que deban ser puestos y deben ser explicitados. Las palabras. Una palabra que en nuestro tiempo suena fea, autoridad, es una hermosa palabra si la entendemos en su sentido originario. En este sentido, de aquel que sirve, contribuye, ayuda, promueve, hace crecer. Bueno, que mis compañeros, mis colegas que por las circunstancias que fueran tienen la oportunidad de ejercer una autoridad escolar, directores, vicedirectores, supervisores, puedan entender esto, puedan detenerse a reflexionar sobre este rol tan importante y que mis compañeros, mis colegas que están en el nivel del aula también y sean esto que creo yo se debe ser facilitadores, promotores, servidores a favor de el crecimiento, el desarrollo, el camino hacia los logros que se presume están implicados en la tarea docente. Les dejo un abrazo.